Argentina es sin lugar a duda uno de los países que más ha adquirido relevancia en los últimos años. Desde que su selección ganó el Mundial de Fútbol en el año 2022, todo el mundo ha puesto sus ojos en este excéntrico país, ubicado en Sudamérica. Tanto es así que sus figuras políticas, deportivas y artísticas destacan en todos los ámbitos posibles, siendo cada vez más populares en el escenario mundial. Al igual que ellos, su capital, Buenos Aires, ha adquirido cada vez más fama internacional. Sus increíbles calles llenas de arquitectura al estilo europeo, su vibrante vida nocturna y su sociedad cada vez más cosmopolita la posicionan como una de las ciudades más influyentes de América Latina y el mundo, siendo considerada una de las principales ciudades globales del mundo de habla hispana. En este video conoceremos cómo la gran ciudad de Buenos Aires llegó a convertirse en la urbe que es hoy en día, y el por qué es tan importante para la economía, política y cultura de Argentina, una de las potencias emergentes de América Latina. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para conocer más acerca de estos temas y estar atento a nuestras actualizaciones. Arquimetrópoli presenta. ¿Por qué Buenos Aires es tan importante para Argentina? Actualmente todos conocen a la ciudad como uno de los centros urbanos más importantes de la región latinoamericana. Sin embargo, esto no siempre fue así. Cuando se fundó a mediados del siglo XVI, la ciudad era meramente un punto estratégico de avanzada en los bordes del poderoso Imperio Español, a orillas del Río de la Plata. Para aquel entonces, las ciudades cercanas a la costa que daba hacia el Océano Pacífico, como Lima, Quito o Potosí, eran mucho más importantes y pobladas que la pequeña Buenos Aires, que en aquel entonces no superaba los 10.000 habitantes, siendo una más de las cientos de ciudades subordinadas al Virreinato del Perú. Sin embargo, este panorama cambió a mediados del siglo XVIII, con la creación del Virreinato del Río de la Plata, siendo Buenos Aires la capital de esta nueva entidad administrativa. Su ubicación estratégica sobre el Río de la Plata le daba grandes ventajas en el comercio transatlántico y regional, conectando a Buenos Aires con los principales puertos comerciales del Océano Atlántico y las ciudades del interior de la Pampa sudamericana. Tras las luchas por la independencia, Buenos Aires se convirtió en la capital de lo que a futuro se convertiría en lo que hoy es la República Argentina, luego de distintas luchas internas con las provincias del interior del nuevo país. A partir de mediados del siglo XIX, la ciudad comenzó a experimentar un crecimiento poblacional sin precedentes. Esto debido a la llegada de grandes olas migratorias provenientes principalmente de países europeos, lo que trajo consigo grandes beneficios a la ciudad, ya que muchos de esos migrantes establecerían las bases de la futura industrialización del país. Con la implementación de innovadoras infraestructuras, como el ferrocarril a partir del año 1857, que permitió conectar a la ciudad con otras urbes del interior del país, y la implementación de maquinaria agrícola en la Pampa Argentina, la ciudad se convirtió en el epicentro económico del Cono Sur, experimentando un rápido crecimiento económico, urbano y poblacional. Para finales del siglo XIX, la ciudad se había convertido en la más moderna y poblada de Sudamérica, poseyendo una población que bordeaba el 1.000.000 de habitantes. Dentro de la urbe se levantaban imponentes mansiones y edificios de distintos estilos arquitectónicos europeos, mostrando la prosperidad que se vivía en Buenos Aires para aquel entonces. A principios del siglo XX, la llegada de migrantes se acrecentó de manera extraordinaria, llegando a la ciudad a sobrepasar los 1.5 millones de habitantes para el año 1913. Ese mismo año, la ciudad implementó la primera línea de metro de toda América del Sur. Además, en el año 1919 se establecieron nuevos puertos comerciales en la ciudad, lo que permitió acrecentar sus volúmenes de exportación a todo el mundo.
Sin embargo, la prosperidad que caracterizaba a la ciudad no se extendía a todos por igual. Muchos de los recién llegados, al no contar con suficientes recursos, se establecieron en las periferias de esta opulenta metrópoli, en los conocidos conventillos, viviendas colectivas que albergaban a numerosas familias en condiciones de hacinamiento y con escasa infraestructura, lo que contrastaba marcadamente con la opulencia de las grandes avenidas y los barrios céntricos de Buenos Aires. A pesar de la creciente desigualdad, la ciudad continuó su notable expansión en las décadas siguientes, superando los 5 millones de habitantes para el año 1950. En ese momento, la llegada de migrantes del exterior se había reducido drásticamente. Sin embargo, la migración interna en el país se intensificó. Muchos de aquellos migrantes provenían de las provincias del norte y centro del país, atraídos por las mejores oportunidades laborales y económicas que ofrecía la capital. Para la década de 1980, la ciudad llegó a sobrepasar los 10 millones de habitantes, convirtiéndose junto a Ciudad de México y Sao Paulo en las primeras megaciudades o megalópolis de América Latina. Su papel como el principal puerto exportador del país propició igualmente una creciente centralización de la economía en Buenos Aires, lo que llevó a muchas empresas transnacionales y locales a establecer sus sedes y filiales dentro o cerca de la mancha urbana del Gran Buenos Aires. Este fenómeno acentuaría cada vez más la disparidad económica entre la capital y las provincias del interior del país. Con la llegada del nuevo milenio, la población de Buenos Aires superó los 12 millones de habitantes, recibiendo un gran número de migrantes provenientes principalmente de países vecinos, como Perú, Bolivia y Paraguay. Sin embargo, la ciudad también acogió a numerosos inmigrantes de países del este de Asia y del mundo árabe, dando lugar a la formación de las primeras comunidades de origen no europeo, mostrando así el increíble grado de cosmopolitismo que llegó a alcanzar la ciudad a principios del siglo. En la actualidad, Buenos Aires posee una población aproximada de 16.7 millones de habitantes, lo que significa que más del 36% de toda la población de Argentina se encuentra ubicada dentro de su gran área metropolitana, una mancha urbana de más de 13.000 kilómetros cuadrados, que se extiende por toda la costa sur del Río de la Plata y que llega a desplegarse hasta la ciudad vecina de La Plata, al este del Gran Buenos Aires. Una megalópolis en todos los aspectos. Esta increíble megaciudad no solo es la urbe más grande y poblada del país, sino también el corazón económico y comercial de la Argentina. Las principales entidades financieras, como bancos, empresas y entidades estatales, tienen su sede dentro del Gran Buenos Aires, poseyendo un Producto Interno Bruto mayor a 356.000 millones de dólares, lo que significa casi la mitad de toda la economía total del país. Además, la ciudad es el principal puerto comercial de la Argentina y del Atlántico Sur, representando el 60% del comercio de contenedores y exportaciones del país. Además, su ubicación estratégica en el Río de la Plata lo convierte en el principal puerto intermediario de la Cuenca de la Plata, un afluente de ríos que se extiende al interior del continente y conecta con ciudades importantes del interior del país y otras naciones que no poseen salida directa al mar, como Paraguay, Bolivia y algunos estados del interior del Brasil. Buenos Aires es igualmente el centro político más importante de la Argentina. Al concentrar gran parte de la población dentro de su área metropolitana y la mayor cantidad de empresas y medios de comunicación, las decisiones que se toman dentro de las entes gubernamentales afectan en gran medida al resto de provincias del interior del país. Además, los principales organismos internacionales, como la ONU, Mercosur y el Banco Mundial,
tienen su sede dentro de la ciudad, siendo la clave para el desarrollo político y económico de la nación. Culturalmente, la ciudad es el emblema por excelencia de Argentina, recibiendo cada año un aproximado de 6 a 7 millones de visitantes, muchos de ellos atraídos por su vibrante vida nocturna, donde destacan sus museos, galerías de arte y librerías, sus monumentales estadios que muestran el carácter futbolístico de su población y su variada arquitectura al estilo europeo en el centro de la ciudad, lo que le ha dado el apodo de la París de América. Sin embargo, la enorme influencia que ejerce la capital ha sido objeto de debate en Argentina, debido al marcado centralismo del país, un fenómeno común en toda América Latina. Al comparar Buenos Aires con la segunda ciudad más importante, como lo es Córdoba, la disparidad en términos de población, peso político y desarrollo económico es evidente. Diversas voces dentro de la sociedad y política han abogado por reducir la dependencia del país hacia Buenos Aires, buscando un equilibrio que permita un desarrollo más equitativo en todo el territorio nacional. Algunas propuestas, como el traslado de la capital a ciudades intermedias, como la pequeña Viedma al sur del país, han sonado recientemente en los últimos años, al igual que la creación de nuevas ciudades intermedias en las regiones menos pobladas del país, como la Patagonia. Sin embargo, estas son simples ideas que tardarán años en poder lograr hacerse una realidad. Mientras eso no pase, la influencia de Buenos Aires seguirá siendo importante en el ámbito político, cultural, comercial, económico, logístico y turístico dentro de Argentina, siendo el máximo representante de desarrollo e innovación del país, consolidándose como una de las grandes megalópolis de América Latina y el mundo. ¿Y tú, consideras que el carácter centralista de Buenos Aires es beneficioso o perjudicial para el crecimiento y equilibrio del país? ¿Qué alternativas podrías sugerir para reducir la influencia de Buenos Aires en Argentina? Escribe tu opinión y respuesta abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar like al video. Si te interesa más este tipo de contenido, no olvides activar la campanita. Muchas gracias. Esto es Archimetrópolis.